Buenos días a todos. Les habla Alberto Cózar de Andes Financial, hoy día viernes 14 de septiembre de 2012. Vamos a analizar o a retomar el análisis del tipo de cambio dólar peso chileno en un momento muy realmente interesante. Si se fijan, en nuestros últimos análisis decíamos que cuando llegamos a la zona de los 4,86 advertíamos que esta era una zona de resistencia y que de pasar esta zona se cubriría rápidamente este gap bajista que se dejó en la sesión del día 26 de julio. Este gap bajista no se ha cubierto, sigue todavía vigente y como saben en el análisis técnico los gaps siempre se cubren, tanto bajistas como alcistas siempre se cubren, con lo cual veremos el día en el que este gap entre la zona de los 4,86 y la zona de los 4,91 será cubierto. No nos cabe la menor duda. El problema es, o la cuestión es, el tiempo que pasará para que eso se produzca. Después de que bajamos a la zona de los 4,78, 4,79, que era el 61.8 Fibonacci de retroceso de este impulso que había tenido el dólar en el rebote que tuvo desde la zona de los 4,73, decíamos que perder la zona del 61.8 Fibonacci iba a suponer una rápida vuelta al origen del movimiento. Fíjense cómo perdimos este mínimo que habíamos dejado, que coincidía con el 61.8 Fibonacci, y con esta vela prácticamente en 2 días llegamos rápidamente al origen del movimiento en la zona de los 4,73. La zona de los 4,73 era una zona muy importante de soporte y les decíamos que de perderse esta zona de los 4,73 en realidad el dólar ya no tiene nada hasta la zona de los 4,60. Fíjense cómo la zona de los 4,73 se perdió y la caída se ha agudizado. Ahora bien, estábamos viendo el gráfico hacia, digamos, el pasado, y vamos a tomar aquí una forma y veíamos una cosa que se nos había escapado de alguna manera, pero estábamos revisando y fíjense cómo en agosto del año pasado, en agosto de 2011, el dólar peso en la sesión del día 9 de septiembre dejó un gap alcista que todavía no se había cubierto hasta el día de ayer. Fíjense acá, el dólar cerró en esta sesión en la zona de los 4,6980 y al día siguiente abrió exactamente en la zona de los 4,7225. Por tanto, teníamos aquí un gap alcista que lo vamos a marcar acá, fíjense con este cuadro, con este rectángulo azul, un gap alcista que llevábamos más de un año sin cubrir. Fíjense cómo esta zona de hueco que marcamos en azul, vamos a ver, está marcado entre estas dos líneas rojas, fíjense, esta zona no había sido cubierta. Y cómo casi un año después, prácticamente un año después, en la sesión de ayer se cubrió. Por lo tanto, cuando se perdió la zona de los 4,73, la verdad es que era muy previsible que este gap alcista que se había dejado en el pasado se cubriera, cosa que se hizo, y después de eso ya como soporte no tenemos nada hasta la zona de los 4,60. Fíjense cómo se tardó un año en cubrir este gap, pero se cubrió. Y no sabemos cuánto tardará en cubrirse este otro gap al alza, pero se cubrirá. No tenemos absolutamente ninguna duda de ello. Ahora, lo que deberíamos marcar es que por la parte de abajo hay una zona, en la zona de los 4,60, que fueron la zona de los últimos mínimos que dejamos. Fíjense, antes del gran rebote que tuvimos en la zona de los 4,60 y por abajo sería la zona de los 4,55. Lo importante ahora es que entre la zona de los 4,60 y la zona de los 4,70 no hay nada y el dólar tiene el camino libre para bajar hasta la zona de los 4,60 sin ningún problema. Pero ya estamos entrando y hablamos en una zona de intervención del Banco Central. La zona en la que estamos hoy, hemos alcanzado mínimos en la zona de los 4,67, es una zona que ya es muy preocupante para muchas empresas exportadoras chilenas que van a empezar a hacer sus reclamos al gobierno, con lo cual en la zona de los 4,60, 4,70 estamos en una zona en la que la intervención del Estado, del Banco Central, pueda darse en cualquier momento. ¿Qué es lo importante? Lo importante es el mes en el que estamos. Estamos en el mes de septiembre. Y si se fijan, la última gran subida espectacular que tuvo el dólar con el peso chileno se produjo en septiembre del año pasado, justo antes de los días de fiestas patrias. De hecho,
las dos últimas grandes intervenciones que ha hecho el Banco Central, las dos últimas grandes subidas, se produjeron una antes de las Navidades, del día de Nochevieja, del día de Año Nuevo, y la otra gran intervención que se produjo fue antes de las fiestas patrias del año pasado. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos da a deducir esto? Que el Banco Central suele utilizar fechas feriadas significativas para hacer sus intervenciones, de forma que durante 3 o 4 días que el mercado pueda estar parado o semiparado, cuando la gente vuelve ya el dólar está en un precio en el que se ha escapado la oportunidad. Por lo tanto, nosotros creemos que esta es una zona para empezar a comprar dólares. Cabe una posibilidad muy grande de que los podamos comprar más baratos en la zona de los 4,60, pero sí que ya en esta zona, entre 4,60 y 4,70, deberíamos comprar una parte de dólares, porque si se produce la intervención del Banco Central, nos vamos a encontrar el dólar 20 o 30 pesos por encima del cierre del día de hoy o del día de mañana, en el caso que se produjera la intervención de manera inminente. Por lo tanto, nos vamos a quedar fuera del movimiento. Como decíamos el otro día, la zona de los 4,72, esta zona de soporte, con más razón el día de hoy, era una zona para comprar dólares, una parte de los dólares que podamos comprar, y la otra parte dejarla para si llegamos más abajo a la zona de los 4,60. Si llegamos a esta zona, compraríamos todavía mucho más barato, y si no nos da tiempo a llegar a esta zona porque se produce una intervención fuerte del Banco Central, al menos una gran parte de nuestras posiciones en dólares las habremos comprado en un precio razonable. Fíjense cómo ahora el dólar, después de abrir en la zona de los 4,67, está rebotando a la zona de los 4,69, que si se fijan es la zona en la que se originó este gap alcista que fue cubierto en el día de ayer y que llevaba abierto sin cubrir desde hace más de un año. Estamos pues en un momento muy importante. Fíjense el eurodólar, el movimiento que ha hecho. El eurodólar rompió esta cuña alcista que estaba dibujando y se ha precipitado con una fuerza inusitada hasta la zona de los 1,31. ¿Por qué? Y sobre todo en el día de ayer. Porque Ben Bernanke y la Reserva Federal salieron informando al mercado de que la Reserva Federal va a comprar 40.000 millones mensuales de deuda hipotecaria en los Estados Unidos como una forma de fomentar la creación de trabajo, ya que los datos de empleo últimos habían salido relativamente malos. Y lo más importante es que esas compras las van a hacer de manera fija y de manera mensual. Eso hace o significa que se van a imprimir mucho más dólares, con lo cual el dólar automáticamente se deprecia respecto de todas las divisas. Aquí lo vemos claramente con el euro, que se había depreciado fuertemente respecto del dólar, con lo cual el rebote ha sido mucho más significativo. Y también con el peso chileno, que si bien con el peso chileno el dólar se venía depreciando en el último tiempo, digamos esta noticia del día de ayer ha sido un puntapié más para que el dólar todavía tenga una baja mayor. Pero ya estamos llegando a la zona de intervención del Banco Central. Uno no sabe si el Banco Central intervendrá aquí, intervendrá en la zona de los 4,60, no lo sabemos. Pero sí, lo que sí sabemos es que en el momento que se intervenga nos vamos a quedar fuera de ese movimiento al día siguiente, puesto que esto se va a abrir con un gap al alza muy fuerte. Para nuestros clientes y la gente que opera en nuestro sistema Fondo Futuro SP500, les decimos que estamos en una zona de ir comprando dólares, puesto que a lo que sumemos con las ganancias de nuestro sistema, que ha venido dando ganancias muy positivas durante los últimos meses, superiores al 7% mensual, podemos añadir que dólares comprados en esta zona, que es la parte baja del tipo de cambio, del gráfico del tipo de cambio, podemos añadir que de aquí a 6 o 7 meses, 8 meses, a lo que sumemos con los beneficios obtenidos por nuestro sistema, nos podemos encontrar un dólar mucho más arriba, que además vamos a tener un beneficio extra por el tipo de cambio positivo a nuestro favor. Por tanto, se ha perdido la zona de los 4,72, 4,73, que era una zona de soporte importante, y no hay nada hasta los 4,60. Se ha cubierto en el día de ayer un gap alcista que habíamos dejado el año pasado, con lo cual sabemos y una vez más demostramos que los gaps siempre se cubren en bolsa. Y tenemos por arriba un gap alcista en la zona de 4,86, 4,91 que vamos a cubrir en algún momento, eso no tenemos ninguna duda. Estamos en una zona en la que podemos comprar dólares baratos y adelantarnos a una posible intervención del Banco Central para no quedarnos fuera del movimiento, y dejamos otra posición por si la intervención del Banco Central no se produce y el dólar se va hacia la zona de los 4,60, que son los mínimos que se dejaron en el pasado, podamos comprar aún más barato.
Fíjense cómo el RSI además está por debajo de la zona de 30, ha perdido los mínimos que tenía en el pasado. Fíjense, el RSI está muy por debajo de los mínimos que había dejado en el pasado, con lo cual todavía la posibilidad de un rebote que se vaya gestando va a ser con más fuerza. El dólar está bajista con el peso, eso no cabe ninguna duda, sigue bajista, no hay nada hasta los 4,60, pero la presión que se está generando nos hace ver que en el momento que se produzca un rebote, este va a ser con mucha fuerza y probablemente va a ser producido por una intervención del Banco Central. Por lo tanto, tengan en cuenta nuestros puntos para tomar sus estrategias. Nosotros no nos pondríamos cortos, no haríamos estrategias cortas en este lugar, pues la intervención de un Banco Central nos podía realmente dejar un agujero terrible en nuestro patrimonio de un día para otro. Tampoco nos ponemos alcistas porque no hay confirmación de ser alcistas, pero sí que para la gente que opera con nuestro sistema podríamos empezar a comprar dólares baratos, si baja más podríamos comprar más baratos todavía y estamos a la espera de que este movimiento o de este fuerte rebote de la mano de una intervención del Banco Central cada día está más cerca de poder producirse. Les habló Alberto Cózar de Andes Financial, que tengan unas felices fiestas patrias.